Está con nosotros Karen Maron, es periodista, pero no es cualquier periodista. Ha vivido cosas realmente muy importantes y que pretendemos que nos pueda contar en un ratito. Ha estado en el primer conflicto árabe-israelí, en Colombia un año, en Perú, en Chipre, en Irak, estuvo con Arafat. Y bueno, la hemos invitado porque el otro día íbamos viajando y la estábamos escuchando en una radio y nos conmovimos con su relato precisamente de todo esto. Gracias por estar. Y bueno, la idea es un poco que nos cuentes tu experiencia como periodista en estos lugares que para nosotros parecen tan lejanos, pero que en realidad uno los vive casi como cercanos a partir de todo lo que nos conmueve de cada uno de los relatos que vamos recibiendo. Sí, creo que ahí está la clave. Son muy lejanos en cuanto al tema de las distancias y sin embargo son cercanos fundamentalmente por una razón humana. Me parece que eso también marca la forma de hacer periodismo, ¿no? El acercarse a la gente, inmiscuirse en estos conflictos para generar empatía en la gente que está leyendo o escuchando, donde el que vive a 14.000 kilómetros de distancia, aún con las diferencias de religiones, idiosincrasias y demás, son personas igual a uno. Y contar estos conflictos, todos los conflictos son diferentes, bueno, conllevan todo un riesgo y todo como te decía anteriormente, inmiscuirse en esa sociedad. ¿Por qué de alguna manera te vinculaste con esta manera de hacer periodismo, esta clase de periodismo que tiene características particulares, ¿no? que salen un poco de lo que medianamente se hace y que implican, por supuesto, mucho riesgo? Yo creo que confluyeron diferentes factores. A mí siempre me gustó el tema de ayuda humanitaria, al mismo tiempo me interesaba mucho el tema de política internacional y llegó creo que un momento donde todo eso se aunó y tomé la decisión. No es una decisión fácil convertirse en zonas de conflicto porque los costos son muy altos, los costos emocionales, físicos, todo lo que implica, como decía anteriormente, los riesgos que conlleva esta profesión. Pero indudablemente alguien tiene que contar la historia y creo que contar la historia de la gente en los conflictos es una manera de hacer un aporte a la paz. Tuviste oportunidad de hacer una nota a Arafat. Nosotros estuvimos la semana pasada, casualmente, hablando con el embajador de Palestina y justo coincidió con la muerte de Arafat. ¿Qué reflexión me podés hacer? ¿Qué es lo que te quedó en tu memoria del reportaje que hiciste? Esta entrevista fue realizada el 24 de diciembre del año 2000, presente en Belén. Se estaba llevando a cabo justamente el año del jubileo. Arafat regresaba a Cisjordania después de 3 meses. Él estaba en Jordania justo por el inicio de la segunda intifada. Y es increíble la dinámica de los conflictos. Esto sucedió hace 4 años y cómo en algunos aspectos el conflicto está estancado y en otro, inclusive con la creación de este siniestro muro, ¿no? Que divide aún más a la gente en vez de unirla. No sé, la sensación que me da es de que en algunos puntos el conflicto está estancado y que hay razones muy básicas de las cuales no se habla. Hay causas básicas y específicas del conflicto de las que no se habla. Venís hace, ¿cuánto que estás de vuelta en el país? 2 meses, me decías, sí, 2 meses. De Irak. Sí. ¿Sí? ¿Cómo se vive precisamente un trabajo en una zona de conflicto y de peligro permanente? Todos los conflictos son diferentes, todos los conflictos son riesgosos, pero aparentemente, más allá de la experiencia personal, los viejos corresponsales que hace 30 años que cubren conflictos dicen que Irak es la peor guerra. Irak es la peor guerra por las connotaciones de peligro, porque no hay 1 metro cuadrado seguro en Irak, por el hecho de ser occidental. Por el hecho de ser occidental. Todos los occidentales son objetivos militares, fuerzas de resistencia o si supuestamente está operando Al-Qaeda en Irak. Y aparte se ha demostrado, por ejemplo, los periodistas que han caído bajo las balas o en el caso del Palestine, bajo los misiles de la coalición. Y se ejerce el periodismo 24 horas en forma constante, con riesgos permanentes, con condiciones incluso de salubridad muy duras o el tema del clima donde se llega a una temperatura de 60 grados. Pero de todas maneras, nosotros vamos porque queremos y
Y lo fundamental es pensar en la gente que se queda, que no eligió estas guerras ni eligen ser invadida. Vos me decías que en su momento habías manifestado que esto era indudablemente un desastre humanitario. Todo parece ser así, más allá de que algunos traten de disimularlo. ¿Qué es lo que vos rescatás de todo esto, más allá de la experiencia periodística? Mira, yo estuve... Se puede rescatar algo, ¿sí? Bueno, sí, obviamente se rescata mucho desde lo profesional, pero fundamentalmente desde lo humano. El tema fundamental acá es que hay mucha noticia y no hay información. Y no informar es desinformar en Irak. Yo creo que sale un 20% de la información. ¿Qué es lo que nosotros no conocemos, por ejemplo? Lo que no se conoce justamente es que hay un desastre humanitario. Recién ahora, los días, las ONG, los medios publicaron que las ONG denunciaban que había un desastre humanitario. Hace más de 7 meses, desde Bagdad o desde Nayaf o Faluya, yo he estado transmitiendo, sí, hablando del desastre humanitario en estas diferentes ciudades. ¿En qué consiste el desastre humanitario? Se sitian las ciudades, no entran los convoyes humanitarios, no entran medicamentos, inclusive después del bloqueo, supuestamente no hay más bloqueo, no entran las medidas básicas. Ha aumentado un 1200% los casos de cáncer por el uranio empobrecido. La coalición se ha negado a delimitar los lugares donde hay uranio empobrecido justamente para evitar una mayor contaminación en los humanos. Hay abortos espontáneos, han crecido los abortos espontáneos, los nacimientos prematuros, hay niñas de 9 y 10 años con cáncer de mamas, no hay alimentos, no hay agua. Esto es un desastre humanitario que está en todo Irak. Hay momentos, por ejemplo, en este caso se habla de Faluya, hace 2 meses atrás se hablaba de Nayaf, pero esto va cambiando, pero en la globalidad todo Irak está en desastre humanitario. Volviendo a Irak en un par de días, par de meses. Sí, en aproximadamente un mes. Estás trabajando para la BBC y sé que para otras cadenas más. Sí, Radio Francia Internacional, El Tiempo de Colombia, El Universal de México también. Después de haber estado en la Argentina un par de meses, ¿qué es lo que te lleva a querer volver? Desde el punto de vista periodístico, alguien tiene que estar ahí, alguien tiene que contar la historia indudablemente. Un dato que no es menor. Antes no se ingresaba con visa de periodista en Irak, ¿sí? Sí. Ahora están exigiendo que los periodistas ingresen con el pedido de oficinas, de medios que tengan sus oficinas en Bagdad. Los únicos medios que tienen oficinas en Bagdad son CNN, Fox News, Sky News, justamente en una época de 60 días de estado de emergencia con elecciones próximas. No quieren que haya testigos porque no van a entrar ni freelance ni medios latinoamericanos. Bien. Daniel. Sí, Karen, en Irak el 60% de la población es chiita, lo demás se reparte entre kurdos y sunitas. ¿Cómo es esa convivencia? Bastante interesante. Algunos niegan que sucedan esos enfrentamientos, pero obviamente esos enfrentamientos están. Convengamos que durante el régimen de Saddam Hussein, los chiitas, justamente el 60% de la población estaba sometida a este régimen. Son minoría políticas ellos. Exactamente. Uno de los lugares que más se levanta es Al-Sadr City en Bagdad, donde hay 2 millones de chiitas que están liderando esta manifestación o esta resistencia chiita, lo mismo que en Nayaf, al sur de Irak. Y hablando con respecto a los kurdos, es como un mundo diferente, pero también se lo visualiza que eso encierra un conflicto dentro de un conflicto. Hay como un paraguas con Estados Unidos e Inglaterra e inclusive gran presencia de Israel en el norte de Irak y esto puede tener graves consecuencias. Bueno, Karen, una obligación casi para nosotros después de haberte escuchado, invitarte, realmente lo queríamos hacer. Nos ha movido la entrevista radial que escuchamos porque creíamos que más allá de todo esto que tiene que ver con la actividad profesional, periodística, hay una experiencia de vida increíble y realmente sentimos un poco de envidia. Así que queríamos compartir esto con nuestros televidentes y realmente queríamos que te pudieran conocer porque me parece que vale la pena. Yo les agradezco mucho, pero lo fundamental es que no se olviden de la gente de Irak, no se olviden de las víctimas de la guerra. No, nosotros lo tenemos permanentemente presente.